Ahora sí. Me van a ayudar. Como corresponde. Guillermo Juárez y Sergio. Así debe ser. La televisión en vivo es así, claramente. Yo soy Guillermo Juárez y usted es Sergio Moro. Exactamente. ¿Guillermo Juárez? ¿Eso dije? Sí. ¿No me equivoqué? No. ¿Les ha pasado a ustedes cosas así como...? Yo he acabado, sí, por supuesto. Pero en la radio. Y en la tele también, sí, también. Y Sí. pasa Hoy y pasa dije seguido. Sebastián. Llega Radio Colón y Canal 8, ¿no? Y Radio Concepto. Hoy dije Sebastián Maratea y era Santiago. Santi. Sí. Bueno, hoy me pasó a mí eso de ahogarme. ¿Sí? Sí, claro. ¿Viste la parte de la tele que no se ve cómo vos tenés el mate aquí? Sí. Bueno, me ahogué con el mate. ¿Y empezás a toser en vivo? No. Es desarrollar la técnica, pero el equipo se da cuenta que está en problema y te saca. Algún bombero con una manguera Exactamente, viene. sí, es así, exactamente. Felicidades. Gracias, igualmente. qué? No, por el año que empieza. No, sí. Felicitaciones por iniciar un ciclo. Todos los que hacemos medio y particularmente televisión sabemos que es muy difícil, demanda mucho trabajo, estamos en épocas difíciles, así que sí, la verdad que es todo un logro y eso yo lo reconozco hoy. ¿Me van a Yo lo ayudar valoro. a decodificar el país en el que estamos, la provincia en el que estamos? Si tenemos ¿o 3-4 horas, dale. Podemos despuntar el vicio, digamos. 20. Como si estuviésemos tomando un café. Sí, eso se trata. Falta el café, pero lo pedimos. Porque me parece que, bueno, yo lo escuchaba recién, se vienen años dificilísimos para la Argentina, en lo político y sobre todo más en lo económico. No coincido con vos en tu primera parte sobre Maratea. Sí. Yo creo que Maratea ha venido a desnudar una situación complicada con el sector político. Es verdad, hay políticos buenos, hay políticos malos. Eso iba, ¿no? Pero la realidad... No, pero Santi, yo digo, genial, ¿no? Genial. ¿Por qué no nos ayuda a pagar la deuda? Una mala película, es una mala película. Yo coincido que va a ser un año complicado. Hay cierta dilución del poder de Alberto Fernández, es algo muy visible, ¿no? El mismo, la sucesión de errores, no forzados, muchos de ellos. Algunos rayanos en la incoherencia política, ¿no? Que nos pone en riesgo a todos, coincidiendo con lo que decís vos. Ir de rogativa así al Fondo Monetario, buscar en los pasillos como un periodista, sacarse una fotito con John Biden, publicitarla mucho, con cara de muy agradecidos, cuando da las primeras señales Estados Unidos de apoyar algunos aspectos de la negociación con el fondo, a regañadientes por las inconsistencias técnicas que tiene ese primer borrador, va a Rusia y a Estados Unidos y le dice de todo Estados Unidos. Digamos, carece de consistencia, de coherencia, lo manda al canciller a apagar el incendio con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, lo manda al embajador argentino en Washington a reunirse con el secretario de Estado para lo mismo. O sea, demasiado esfuerzo para tratar de levantar el aplazo de un error de jugar para la tribuna que lo tiene más condicionado que sus propios deseos, ¿no? ¿Coincidís más o menos con el diagnóstico? Coincido, bueno, creo que todos coincidimos, pero le voy a agregar algo más. Me parece que Alberto Fernández se entrena para hacer todos los días algo mal. Sí, en San Juan dicen eso. En la política sanjuanina dicen eso. Y vos lo charlás en los ámbitos, digo, donde cada uno se mueve y no apoyan su gestión, La verdad es que... ¿Quién sería hoy? Estamos a un año y monedas, ¿no? De una elección gubernamental y de una elección presidencial también. Exactamente. ¿Quién sería un candidato a presidente del oficialismo hoy? Es muy difícil porque el oficialismo no tiene definidos sus propios esquemas de poder internos. Sí. Tenés un pequeño grupo de presidente tan peculiar como es Alberto Fernández. Que dijo yo quiero. Sí, dijo eso porque sabe que en ese proceso interno tan complejo que tiene, lo que tiene enfrente tiene presiones internas, pero gente que a nivel público es en términos generales, de muy mala o regular imagen y con una pérdida de capacidad de obtener simpatías electorales. Sí. Cristina Fernández incluida. Entonces, claro, el tipo se anota. Entiendo pero que hay dos sectores. No lo sé. Guillermo, Seba, hay dos sectores. Tenés el peronismo tradicional, el PJ de Perón, y tenés el kirchnerismo. Y hoy hay varios que, bueno, desde un sector, Kicillof, Massa, esperan ser bendecidos por Cristina. Y en el otro lugar, en la otra margen, tenemos un peronismo, el de Perón, el tradicional, como que todavía no tiene candidatos o no se logra
dilucidar quién podría llegar a ser. Pero ya estamos yo en no un tiempo reconozco tanto prudencial de que peronismo, habría que ir teniendo medianamente algo visto. Para que está bueno que Guillermo no coincide Sí, conmigo. Yo no coincido bueno. que haya tanto peronismo. bueno. Sí. Para mí hay un grupo de personas que utilizan determinados clichés escritos en 45, 50 o 70 años, que cantan la misma marchita, pero que al momento de reunir voluntades se matan entre ellos y nos ponen a todos en una situación complicada. O sea, A que mí no es el Viva Perón. No, eso es para el muy respetable militante de base al que uno lo aprecia por tener, la voluntad de expresarse políticamente. Bueno. Pero los dirigentes no lo hacen, porque si fuera así, muchas del pretendido pragmatismo peronista estaría totalmente fuera de algunas de las decisiones que se han tomado en esta administración. Totalmente afuera. Y tampoco estoy seguro de esas bendiciones así determinantes, tipo papales, ¿no? Cristina Fernández ya tiene una revolución en su propia granja en el bloque. Hay 4 senadores que han planteado la posibilidad de retirarse. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, un acto de una enorme irresponsabilidad política, solamente para, alimentar ese núcleo duro, importándole 3 velines al resto del país, poniéndonos en riesgo, como nos pone, a las puertas de la gestión de la refinanciación de la deuda. Con lo cual yo no reconozco tanta organicidad, ni de uno ni de otro, Claro, porque claro. Es un estado de anarquía, digamos, claramente, en el que no sabe quién manda, pero que, bueno, claramente en algún momento se va a tener que resolver. Y ahí, Sebastián, respondiendo a tu inquietud, Sí. si uno los pone, hagamos una primera línea, no tenés nombre, digamos, que reúnan las condiciones de reunir esos sectores y digamos, amalgamarlos electoralmente. Massa es muy poco confiable para la gran mayoría, pero para el núcleo duro del peronismo también, o alguien se olvida. No, bueno, porque sí, es verdad. ¿Sí? O alguien se olvida lo que decía Massa cuando era precandidato del kirchnerismo, de Cristina Fernández. ¿Alguien se olvida de eso? Tu visión es pero alguien se acuerda. No, ¿Pero alguien se acuerda? No. Sí, hay mucha gente, sí, claro, hay mucha gente que se acuerda. Bueno, hay que funcionalizar, refundar el PJ entonces. Sí, supongo que ese es el problema. ¿Y del lado de la oposición lo ven firme a Larreta o piensan que puede haber alguna novedad, alguna...? Larreta, por lo que se dice en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, Sí. es una ficha a tener en cuenta. ¿Lo va a dejar pasar el macrismo? Hay que ver qué pasa con Bullrich, hay que ver qué pasa con otros dirigentes políticos que también vienen haciendo las cosas bien. Ojo con Frigerio también, que se puede meter también en la discusión. Hoy es gobernador de la provincia de Entre Ríos. Digo, el PRO hoy está buscando, digamos, los mejores candidatos, pero entiendo que Larreta está como picando en punta. Tiene que pasar en el consenso popular. Tiene que pasar del límite de la General Paz, porque hoy sigue siendo el dirigente de un partido vecinal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macri, ¿no? Exactamente, sí, pero en ese momento se venía de 10 años, de 12 años de kirchnerismo. Entonces había generado un desgaste en la dirigencia, un hartazgo en la sociedad por aquella de la sobreabundancia de exposición, algo que no se termina de aprender ni allá ni acá, y se dieron esas condiciones. Rodríguez Larreta tiene que hacerse conocer en el resto del país. Patricia Bullrich tiene las limitaciones propias de la historia que la condena, digamos. Y Macri, hoy lo mejor que podría hacer, ¿lo puedo decir en el idioma de la calle? Sí. Quedarse en el molde. Claro, quedarse en el molde. De la calle, pero no está. Bueno, yo digo que está, pero quedarse en el molde. Vos sabés que no lo voy a hacer, Seba. Ya lo sé. Los traigo acá, San Juan. ¿Qué ven? Un año interesante para definir qué va a pasar de cara a la candidatura local, ¿no? Creo que va a ser un año muy intenso. ¿A quién ven de candidatos? No lo sé porque imagino que esto tendrá que discutirse desde el punto de vista institucional. Y hasta legal. Yo veo a un Uñac con posibilidades. Entiendo que cada maestrito en el derecho constitucional, cada maestrito con su librito. Sí.
Entonces, entiendo que puede haber algún tipo de posibilidad, si bien hay un sector que dice que no, que... En términos de votos, si vos lo mandás ya a las elecciones, gana, pero bien. Sí, mucho mejor que en las legislativas. Pero bueno, hay Sí. que ver qué pasa de manera interna dentro del PJ. Sí. Hay un hueso que es duro. ¿Quién es? Y JL. José Luis Gioja, claramente. JLG. ¿Es un hueso duro? Es un hueso duro. Es un ¿Va a ser hueso- candidato Gioja, dicen ustedes? No sé si candidato, pero No sé que, si va- pero va- que pero no le que va a va a molestar, facilitar. va a molestar. Que no le va a ¿Pero facilitar cómo puede el. molestar si no es candidato? Y bueno, Como por ejemplo con lo que hizo partiendo el bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Esa es Sí, anecdótico, si se quiere. coincidimos, es testimonial, Sí. pero es un testimonio Sí. de algo que se piensa hacer, de la mano del el sinuoso camino judicial que ha elegido Juntos por el Cambio en San Juan también, ¿no es cierto? Así que no sé los planteos institucionales, creo prematuro adentrarme al menos personalmente en eso, lo voy a estudiar con más detenimiento, pero si vos lo mandás a que lo voten hoy, gana. Y en la oposición, ¿a quién ven? Uno puede dejarse llevar por la tentación de decir, che, Orrego fue una vez candidato muy competitivo, es un dirigente con buena inserción. Ahora está Fabián Martín también, ¿no? También, sí, los dos son potencialmente buenos candidatos. los dos han seguido la misma línea en sus respectivos departamentos. Sí, lo que pasa que se han emulado en la gestión. Rivadavia y Santa Lucía han cambiado su fisonomía y han tenido, una importante aceptación en la gente. Hay que ver qué va a pasar con ellos y cuáles serán los acuerdos seguramente. Anótenlo que voy a coincidir con Bueno, dale, Sí, grande, che, ¿te das cuenta? Bravo, Bueno, bravo. yo creo que coincido que tanto Orrego como Marcelo Orrego como Fabián Martín son las emergentes más visibles de la oposición, pero creo que en el armado, la composición de partidos que hay en Juntos por el Cambio, hay algunos que están muy cómodos en su condición de segundos, Sí. que han aprendido el negocio de ser candidatos, ¿no? Y de ser segundo. Exactamente, están bastante cómodos allí, entonces eso tal vez limite un poco las posibilidades Sí. electorales de ese sector. Sí. Claramente, porque además hay ¿No hay otro... vocación, decís, de ganar? Y yo la podría interpretar que sí en Marcelo Orrego, en Fabián Martín, en algún otro dirigente, pero hay otros, insisto, que aprendieron el negocio de ser segundos y están muy cómodos allí, ¿no? La historia se vuelve a repetir. Sí, claramente. Se me ocurre, si Colombo, Por ejemplo, pensar, sí. Y lo digo muy respetuosamente cuando digo al negocio, han sobrevivido a la política en elecciones perdidas una detrás de otra, siempre siendo candidatos con expectativas y con posibilidades, con lo cual uno tiene que interpretar que si desde afuera uno lo ve así, el que está dentro, digamos, en la cocina de ese hecho, lo ve con mucho mayor detalle y no lo va a confesar nunca, imagino. Ojo, no puede ser Reutemann toda la vida, salvando las distancias, ¿no? Mira, porque no me lo toqué. No, me por lo eso, toqué, lo llevo, vamos a discutir. lo llevo a su ámbito. político Te lo o llevo- sí, sí. No, te lo llevo a tu ámbito. Ahí vamos a discutir. Pero digo, no podés, porque la ola te va llevando. Y en esta oportunidad faltó poco. Sí, pero también era una legislativa, con un presidente, como vos dijiste, que se esforzó en hacer todo mal, eso lo dicen acá en San Juan, en ámbitos del núcleo duro de la política sanjuanina, dice, no dejó macana por ¿No hay hacer. errores propios del gobierno? Hay errores propios del gobierno. Porque yo también escucho, sí, que Alberto, que yo... Y es Hay medio errores, patear la pelota. hay errores propios del gobierno, algunos vinculados a la gestión, Sí. a actores de la gestión que no ayudan a ese nivel de exposición que Uñac tiene. Cuando digo no le ayudan es porque trata de no solamente sacar adelante la gestión en San Juan, sino exhibirla a nivel nacional, y hay actores internos que no están a la altura, por diversos motivos, o por falta de capacidad política, por falta de capacidad personal, y en algunos casos por cuestiones vinculadas hasta los modales, Sí, lo sí. que no es menor, Sí, sí. porque la gente no lo va a decir, lo que no significa que no lo sepa. Sí, y a veces es tentador, ¿no? Bueno, como Alberto parece ser una máquina incontenible. Sí. Y bueno, decir, che, bueno, Alberto. Y a veces es una tentación, es un escondite para camuflar algunas cosas que podrían hacerse mejor. Sí, claramente. Digo acá, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por ahí me parece que si hay un aspecto de revisión de parte del oficialismo, está en eso, en decir, che, bueno,
errores ajenos y errores no forzados. Sí, pero les cuesta mucho desprenderse de los errores ajenos, porque están en el marco de un continente político que los abarca. Les cuesta muchísimo, sufren, sé que lo sufren, lo padecen, porque no lo pueden evitar, porque no pueden ir a decirle al presidente, mirá, se está quemando corriente, no vaya a jugar al fulbito a la playa porque quedas en ridículo, por ejemplo. Acá lo sufren porque sucede que hay un proceso de traslación de bronca, que es lo que pasó en las legislativas del año pasado. Y bueno, y el gran lo que pasa a nivel nacional termina repercutiendo. Totalmente. Bueno, sí, fíjate lo que pasó aquí en San Juan. Sí. Los funcionarios nacionales no iban no querían que fueran a otras provincias. Sin embargo, venían aquí. Pareciera que Uñac era el gran contenedor de las macanas que se mandaba Alberto Fernández. Sí. Digo, es una cuestión también para analizar. Porque hay dos cuestiones. O lo ven a Uñac como emergente, o lo ven a Uñac como un gobernador emergente con posibilidades, o lo ven a Uñac como el que te conviene. ¿Lo ven a Uñac como un emergente nacional? Sí, sí. Nacional. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Claramente, que le falta mucho camino por andar, que lo está transitando, que el esfuerzo es visible, que no se oculta, lo que está muy bien, y no tenemos por qué suponer que esto no debería hacerse. Yo he escuchado voces en contra, como si vivir encerrado. ¿Voces internas? Sí, sí, como si vivir encerrados en el cascarón fuera positivo. Yo sí creo, claro que lo veo con proyección nacional. Van a haber caminos de corrección de esa exposición seguramente, pero y de hecho los contactos que he hecho con otros gobernadores que no son ni del albertismo, que es un núcleo chiquitito e imperfecto, ni del núcleo del kirchnerismo, habla claramente de eso. Yo quiero recordar que en algún momento, y esto hoy se asume como error, sin que no lo van a decir, no lo van a admitir, pero se asume, hubo demasiada exposición de la posibilidad de acompañar a fulanos y a menganos como segundos en la fórmula, ¿no? Quiero seguir con esto, voy a seguir, ustedes son periodistas, colegas, me entienden perfectamente que me está llamando la urgencia, están a la salida de la audiencia, de la reunión de paritarias, ahí se lo ve a Lucero, es Rosa, ¿no? Es Julio Roberto Rosa. Están a la salida de la paritaria docente, a ver si escuchamos qué es lo que está diciendo. Perdón, en el E66 aumentos. Y en el A56. Propuestas que son significativas y hay que evaluar. No obstante, hemos seguido solicitando que se respete el acuerdo salarial nacional, que es del 45,45%, pero en esta instancia no ha podido prosperar ese pedido. Hemos pasado a cuarto intermedio para el próximo miércoles a las 11 de la mañana. ¿Se van conformes con...? Vamos a evaluar. Ahí estamos con las desprolijidades de caso de cualquier transmisión en vivo. Lo escuchábamos a Roberto Rosa. Entendí que pasan a un cuarto intermedio para el miércoles a las 11, es decir, mañana a las 11. Hay una propuesta. No entendí bien, le voy a pedir ahí al compañero que está allí que nos lo aclare un poquitito. Entiendo que es del 42% la propuesta y el requerimiento de la paritaria nacional del 47%, bueno, están ahí. Seguramente se está ofreciendo 42 con una cláusula de revisión. Está la ministra Marisa López. Marisa López. A ver. Y la ministra Telincano. Que Sí. el salario le gane a la inflación, que hagamos el máximo esfuerzo, que podamos establecer un acuerdo superador de estas condiciones económicas. Verán que estoy muy cansada, disculpen. Hemos tenido una ardua tarea, hoy ha habido una primer propuesta de parte del gobierno provincial. Entramos marzo, mayo, julio y octubre y en ese sentido, ¿por qué no paran un poquito y hacen frenar, por favor? Ministra, ¿se habló de cláusula de reajuste, de cláusula gatillo en la propuesta? No, cláusula de revisión, ¿sí? Depende de la evolución de la economía, la reunión se hará puede ser en julio o en octubre, eso no lo hemos definido porque indudablemente debemos definir los tramos y los porcentajes. Esta primera propuesta fue rechazada en la propia mesa para que buscáramos la manera de encontrar el mayor esfuerzo en el primer tramo fundamentalmente, así que bueno, todos los gremios, los sectores gremiales se llevan
una propuesta del 15% en marzo, del 5% en mayo, del 10% en julio y del 10% en octubre, con la cláusula de revisión, con el compromiso asumido en la primera reunión paritaria, y bueno, ellos han decidido llevarlo, por supuesto, a las bases. Y por supuesto respetando lo que establece la paritaria nacional respecto al mínimo docente, al FONID y a la conectividad. Ministra, ¿por qué difiere la propuesta provincial a la propuesta nacional de la paritaria nacional del 45,5%? Yo creo que ayer, creo que lo manifesté en algún momento a alguno de ustedes, la paritaria nacional solo fija un mínimo docente, el Ministerio de Educación de la Nación y los sectores gremiales nacionales no liquidan sueldo de los docentes, las paritarias y las negociaciones salariales las hace cada provincia conforme sus recursos y sus posibilidades. Bien, esto no significa, ellos han planteado la necesidad de que la propuesta contenga lo mismo que la paritaria nacional. Nosotros lo vamos a seguir evaluando, también esperamos las respuestas de ellos de sus bases respectivas. ¿Ya se sabe de cuánto es el FONID y se sabe de cuántos son esos aportes que hace la Nación? Sí, ya han publicado en el día de hoy el acta paritaria nacional, ¿sí? Ya están establecidos los montos, ¿bien? Y contienen en general un incremento del 40%, un 5% corresponde a la deuda 2021. Entonces, con la propuesta provincial, ¿ustedes entienden de que, bueno, se cumple la meta nacional? Sí, de lo que estableció el propio ministro de Trabajo Moroni y de lo que también establece justamente la paritaria nacional, que habla de un 40% para el 2022. ¿Hay condiciones de acortar los tramos y si confían en que van a llegar al inicio de clases con esto resuelto? No sé, nos hemos comprometido a reunirnos el día justamente 2 de marzo, el miércoles 2 de marzo a las 11 de la mañana, ¿sí? Escucharemos, bueno, qué dijeron sus bases y veremos cómo podemos avanzar en la mejor propuesta para todos. ¿Por qué la propuesta es del 40% si hay estimaciones nacionales que indican que la inflación puede llegar al 50%? Creo que para eso existe la instancia de revisión, donde uno va a ir viendo la evolución de la economía y en función de esa evolución de la economía uno puede redefinir el acuerdo al que arribemos. ¿En esta instancia es el máximo esfuerzo que va a hacer el gobierno provincial? Por ahora sí, nosotros esperamos que esto pueda ser aceptado justamente por los docentes, pero bueno, vamos a esperar a la semana que viene. No. De hecho, si usted analiza los tramos de la escala, está hablando de que está reconociendo un 30% en el primer semestre, cuando estimo que al primer semestre no vamos a llegar al 30%. Bien. Bueno, ¿estaría garantizado el comienzo del ciclo lectivo, teniendo en cuenta esta primera reunión paritaria que han tenido? Esperamos que sí. El 2 de marzo creemos que vamos a estar con todos los docentes en las aulas y eso esperamos. ¿Dónde se va a hacer el acto de inicio? Bueno, ahí está la ministra Marisa López y la ministra Trincado, ministra de Educación, hablando también justamente del inicio de clases. Para corregir vamos a pasar en claro, en limpio. Serían 40%, 15% en marzo, 5% en mayo, 10% en agosto y 10% en octubre. Es así, ¿no? Es escalonado. Eso es lo que escuché yo. ¿Ustedes entendieron lo mismo? Sí, entendí algo similar, sí. El tema es que no sé si alcanza las expectativas del sector gremial, teniendo en cuenta que el sector gremial había pedido 47. Claro, cláusula de revisión y que sea casi en los mismos términos que fue en el año 2021. Sí. Recordemos que llegó cerca del 60 y pico por ciento, no recuerdo, 67, 69%. Pero sobre esos valores va a andar décimas más, décimas menos. No creo que haya mucha posibilidad de moverse respecto a ese esquema, producto de la, digamos, no quiero decir rigidez, pero sí del cuidado de las finanzas, de la estabilidad fiscal. Las bases siempre van a decir que obviamente, no. Ahí habrá otra discusión. De hecho, el PCN fue con la cláusula gatillo, que sabe que es inviable. Ahí ya habló de jugar para la tribuna también. Hay como una, es decir, no es cláusula gatillo, pero están diciendo cláusula de revisión, acuerdo de revisión, al final de octubre, cuando se aplique la última cuota, que es la última cuota de la escala, que es en octubre, revisar para atrás si la inflación, seguramente se me ocurre a mí, ya en octubre estás en 40, quiere decir que va a estar en 50. Textuales palabras. Claro, entonces... Textuales palabras de Uñac. Sí, si vas a estar en 50, te doy 10 más al final y arreglamos. Está cerca el acuerdo, ¿eh? Sí. Da la sensación que el próximo 2
en marzo, el día de inicio de clases, ¿no? Es el miércoles 2 de marzo que inician las clases. Ese día los gremios van a ir a contestar, seguramente irán con una contrapropuesta. Puede que se arreglen un 42, 42. Todo puede pasar. Décimas más, décimas menos. Difícilmente se mueva de esto que se ha planteado. Exacto, vamos a andar por ahí y cláusula de revisión en octubre. Muy importante el tema de cláusula de revisión porque la economía argentina es absolutamente impredecible. Las señales de la loca carrera contra la inflación dice que la estamos perdiendo con todo éxito. Y bueno, estamos exitosamente perdiendo. Lo mismo luego se extenderá a estatales y el resto de, ¿no? Policía. Bueno, es marca el piso el sector docente y de ahí, bueno. Por eso también el segundo embate lo hace UPCN. UPCN es fuerte, ¿no? Apallanearlo un poquito. Exactamente. Fue Gabriel Pacheco puso sobre la mesa la posibilidad de la cláusula gatillo, sabiendo que le iban a decir que no. Ya se había expresado la ministra López a inicio de la semana respecto de la, comillas, viabilidad de la cláusula de revisión. Por eso todo se encamina más o menos en ese sentido. De todas formas, lo que no significa que no se discuta. Pero de todas maneras, fuertes son los médicos, médicos hasta por 60. Sí, es el acuerdo más difícil de cerrar y que termina cerrándose por imposición. Y que genera un cierto nivel de conflictividad a lo largo de todo el año. Exacto. Y diría históricamente, no, Daniel Sana tiene una posición muy rígida en este sentido. Y sus requerimientos giran en torno a lo mismo. Al momento en que no se los han que no han sido satisfechos, vuelven a exponerlos. Difícilmente hay acuerdo con ese sector. Quiero recordar que el año pasado el aumento fue por decreto, ¿no? Por eso se termina imponiendo. Chao. Y se acabó. Sí. Generalmente no gusta y, como decís, también se extiende el conflicto a lo largo del año. Sí. Acuerdo salarial entonces, empiezan las clases. ¿Se termina la pandemia? No. Y es que en realidad tal vez haya que interpretarla desde el punto de vista científico de otra forma, ¿no? Sí. Hay países como, por ejemplo, Italia, como el propio Reino Unido, que han determinado que se acaban las restricciones. Boris Johnson dijo que apela a la responsabilidad de los ciudadanos. La experiencia de la inmunidad de rebaño al Reino Unido no fue buena al inicio de la pandemia. Italia acaba de decir lo mismo, y cosas por el estilo. En realidad va a tener otras características desde el punto de vista científico, me parece. ¿Pasaron? No hay, sí, yo la pasé. Yo he tenido la suerte hasta que no la pasé. La verdad que me cuido muchísimo, pero no he tenido la suerte que no. Con 3 dosis. Yo la pasé medio mal. De todas formas, me parece que no hay evidencia científica por ahora de que si se termina o no. Esto parece que va a continuar eternamente y hay que aprender a convivir con ella. No va a quedar otra opción. Sí. Colegas, gracias por venir. Un gran placer, como siempre, en este momento, siempre picante, con dos periodistas reconocidos. A propósito del tema. Vamos, que el año recién comienza. Vamos. Que viene lo mejor. Yo quiero que... No, viene lo mejor. Te va a divertir este año. ¿Cómo te va a divertir este año, por Dios? ¿Sí, no? Sí, yo quisiera estar ahí. A propósito de colegas, el recuerdo de Ricardo. Gracias, hermano. Sí. Gracias. Fallecido hace pocos días, todavía se siente fuerte. Así es. Especialmente que era compañero. Gran y querido amigo, trabajamos muchos años juntos con Ricardo de Posgloriosa, hace muchos años también. Mucho no puedo expresar porque, bueno, a mí me felicitaciones nuevamente, Sebastián, realmente yo sé lo difícil que es producir un programa y ponerlo al aire, así que felicitaciones. Y muchas gracias por la invitación. Pausa, estamos de vuelta.